En la historia de la tecnología existen momentos que parecen imposibles, momentos que desafían toda lógica, y uno de los más impactantes ocurrió en 1985 cuando Steve Jobs, el visionario que había fundado Apple en un garage, fue expulsado de su propia compañía. No fue una renuncia voluntaria ni una transición tranquila, fue una lucha de poder, una traición corporativa, un choque entre visiones completamente opuestas sobre el futuro de la computación. En ese momento, Apple no era el gigante que conocemos hoy, era una empresa joven, revolucionaria, pero también caótica, impulsada por el carácter intenso, obsesivo y a veces difícil de Jobs. Él no era solo un ejecutivo, él era el alma de la compañía, el responsable de convertir la computación personal en algo accesible, humano y atractivo, pero también era impaciente, exigente y muchas veces imposible de manejar dentro de una estructura corporativa tradicional. Lo que ocurrió en 1985 no fue un despido, fue un punto de quiebre que cambió el destino de Apple, cambió la vida de Jobs y, sin exagerar, cambió el futuro de la tecnología moderna. Porque lo más increíble de esta historia no es que lo hayan despedido, sino qué ocurrió después. Mi nombre es Sebastián Peña y vamos a ver esta historia en el borde del milenio. Todo comenzó en 1976, cuando Steve Jobs junto a Steve Wozniak y Ronald Wayne fundaron Apple en el garage de la familia de Jobs en California. En ese momento, los computadores eran máquinas enormes, complejas, destinadas únicamente a las universidades, gobiernos o grandes corporaciones. Pero Jobs tenía una visión completamente diferente. Él creía que los computadores debían ser personales, accesibles y formar parte de una vida cotidiana. No debían ser herramientas frías y lejanas, sino extensiones de la creatividad humana. El Apple II fue el primer gran éxito de la compañía, convirtiéndose en uno de los computadores personales más populares del mundo. Gracias a este éxito, Apple creció rápidamente y se convirtió en una empresa multimillonaria en muy poco tiempo, pero el crecimiento trajo nuevos desafíos. La empresa ya no era un pequeño grupo de rebeldes construyendo máquinas en un garage. Ahora era una corporación con inversionistas, juntas directivas y responsabilidades financieras. Jobs seguía siendo el corazón creativo, pero su estilo de liderazgo era problemático. Era perfeccionista al extremo, exigía lo imposible a sus equipos y tomaba decisiones impulsivas. Muchos empleados lo admiraban profundamente, pero otros lo temían. Era un líder brillante, pero también impredecible, y esa combinación sería el inicio del conflicto que cambiaría todo. En 1984, Apple lanzó Macintosh, una computadora que cambiaría la historia para siempre. Fue la primera computadora personal exitosa con una interfaz gráfica y mouse, eliminando la necesidad de escribir comandos complicados. Era una máquina diseñada para personas comunes y no solamente para expertos. Jobs estaba obsesionado con el Macintosh, supervisaba cada detalle desde el diseño hasta la experiencia de usuario. Quería que fuera perfecto, y en muchos aspectos lo fue. El Macintosh no solo era innovador, era revolucionario. Cambió la forma en que las personas interactuaban con las computadoras, pero había un problema. Era caro, limitado y no vendió tan bien como Apple esperaba inicialmente. Mientras tanto, otras compañías, especialmente Microsoft, estaban desarrollando software que eventualmente dominaría el mercado. Dentro de Apple comenzaron a surgir dudas sobre Jobs. Algunos ejecutivos creían que era un genio creativo, pero no un buen administrador. La empresa necesitaba estabilidad, previsibilidad, liderazgo corporativo. Jobs, en cambio, era revolucionario. Las revoluciones dentro de una corporación pueden ser peligrosas. Un año antes, en 1983, Steve Jobs tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Convenció a John Sculley, un exitoso ejecutivo de Pepsi, para convertirse en el nuevo CEO de Apple. Jobs le hizo una pregunta legendaria: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Sculley aceptó. Al principio su relación fue buena. Jobs admiraba su experiencia empresarial y Sculley admiraba la visión de Jobs, pero con el tiempo comenzaban a surgir diferencias fundamentales. Sculley era un ejecutivo tradicional enfocado en estabilidad y crecimiento financiero. Jobs era un visionario impulsivo enfocado en innovación, riesgo y revolución. Sus estilos eran incompatibles. A medida que las ventas de Macintosh no cumplían las expectativas, la junta directiva comenzó a perder confianza en Jobs. Sculley, quien inicialmente había sido su aliado, comenzó a distanciarse. La tensión creció, la empresa se dividió en dos bandos: por un lado los que creían que Jobs, por el otro lado los que creían que Apple necesitaba un liderazgo más predecible. El conflicto ya no era personal, era una lucha por el alma de la empresa.
En 1985 la situación llegó a un punto crítico. Jobs intentó recuperar el control organizando una estrategia para desplazar a Scully mientras estaba de viaje, pero el plan fue descubierto. Cuando Scully regresó, confrontó directamente la situación. La junta directiva tuvo que tomar una decisión y eligieron a Scully. Jobs fue removido de sus responsabilidades operativas. Técnicamente todavía tenía un título en la empresa, pero en la práctica había sido apartado completamente. No tenía el poder, no tenía influencia, no tenía control. Era un extraño dentro de su propia creación. Para Jobs fue devastador. Él mismo diría más tarde que fue uno de los momentos más dolorosos de su vida. Había construido Apple desde cero y ahora había sido expulsado. No por un competidor, no por el mercado, sino por la propia empresa. Fue una traición corporativa clásica. El fundador había sido reemplazado por los ejecutivos. Jobs no solo estaba fuera de Apple, estaba fuera del juego que él mismo había inventado. Sin embargo, su exilio no fue un retiro, fue un laboratorio, Next y el sistema operativo del futuro. Mientras Apple intentaba parchear un software obsoleto, Jobs gastaba millones en crear Next, un sistema operativo tan avanzado que Tim Berners-Lee lo usaría para inventar la World Wide Web, la WWW. Sin saberlo, Jobs estaba construyendo ADN de lo que hoy conocemos como Mac o iOS. La apuesta por Pixar, la compra de la división de gráficas de Lucasfilm por $5 millones parecía un capricho, pero allí Jobs entendió y aprendió algo que Apple no le había enseñado, la importancia de la narrativa. Al unirse a John Lasseter, Jobs ayudó a dar luz a Toy Story. Pixar no lo hizo solo multimillonario, le enseñó a cambiar y a combinar la tecnología con el arte de una manera que el mundo nunca había visto. Sin Jobs, Apple se convirtió en lo que más odiaba, una empresa de burócratas del marketing, el caos de los productos. Apple comenzó a lanzar productos de todo tipo, impresoras, escáneres, consolas de videojuegos y hasta PDAs. Tenían docenas de modelos de Macintosh con nombres confusos, Perfoma, Quadra, y nadie sabía qué comprar. La guerra perdida contra Windows. En 1995, Microsoft lanzó Windows 95. Apple intentó demandarlos, pero perdieron. De repente, el nuevo mundo ya no necesitaba un Mac para tener interfaz gráfica. Apple se volvió irrelevante. A 90 días de la quiebra. Para 1996, las pérdidas eran de miles de millones de dólares. El CEO, Gil Amelio, sabía que el sistema operativo de Apple estaba muerto, necesitaba un cerebro nuevo y desesperado llamó a la puerta a su antiguo fundador. El regreso de Jobs en 1997 no fue una alfombra roja, fue una toma de rehenes. Entró como el asesor, pero en pocos meses ya era el CEO interino. El pacto con el diablo. En un movimiento que horrorizó a los fans de Apple, Jobs anunció la Macworld de 1997 con una inversión de $150 millones de su archienemigo Microsoft. Fue el oxígeno necesario para no morir esa misma semana. La regla de los 4. Jobs reunió a los ingenieros y dibujó una cuadrícula de 2x2. Necesitamos solo 4 productos, un portátil y una sobremesa para profesionales y un portátil y una sobremesa para consumidores. Canceló el 70% de los proyectos de la empresa, incluido el Newton, y despidió a miles de personas. No solo cambió las máquinas, cambió la psicología. Lanzó la campaña Think Different, recordándole al mundo y a sus empleados que Apple no vendía cajas de metal, sino herramientas para los locos que cambian el mundo. Y lo que siguió no solo fue una recuperación, fue la mayor racha de éxitos de la historia de los negocios. En 1998 lanzó el iMac G3 junto a un joven diseñador llamado Johnny Ive, y Jobs lanzó una computadora de plástico translúcido con colores brillantes. Decía, el computador ya no tiene que ser gris y aburrido. Fue el primer gran éxito comercial tras su regreso. En 2001 sacó el iPad y el ecosistema. Jobs entendió que el futuro no era solo hardware. Con el iPad y iTunes, Apple ya tomó el control de la industria musical. Ya no eras un fabricante de computadoras, eras una compañía de estilo de vida digital. Y en 2007, el iPhone. El momento cumbre. Jobs presentó 3 productos en uno: un iPad táctil, un teléfono revolucionario y un comunicador de internet. En realidad, era el Macintosh que siempre quiso hacer, una computadora perfecta que cabía en el bolsillo. Si no hubieran despedido a Jobs en 1985, probablemente Apple habría tenido un éxito moderado, pero Jobs nunca se habría convertido en el líder maduro que el mundo conoció después. El despido fue una cura de humildad necesaria. En Next aprendió la
la técnica. En Pixar aprendió la magia de las historias y al regresar a Apple fusionó ambas para crear el mundo que vivimos hoy. La mayor ironía es que Apple tuvo que expulsar a su creador para que éste pudiera aprender cómo salvarla. Jobs solía decir: no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Y al mirar atrás, el momento en que perdió todo fue en realidad el momento en que comenzó a ganarlo todo. Y si te gustó este video, te invito a compartirlo y también a comentar. Si tienes alguna idea sobre tecnología retro, sobre cultura pop, te invito a dejarlo acá en la caja de los comentarios, que vamos a estar haciendo videos más consecutivamente, y también me servirían mucho las ideas de ustedes, querida audiencia. Nos veremos en una próxima entrega y no se olviden de suscribir a las redes sociales que van a estar en la descripción de este video. Nos vemos.